Para usted que día a día tiene que tomar decisiones financieras, hemos creado eFinanzas, un programa de educación en finanzas personales que le permitirá mejorar su relación con el dinero. Se ha notado que debe planificar con cuidado su futuro, que las leyes, normas y oportunidades cambian con frecuencia y que el desafío de vivir con su salario, ahorrar dinero y tener rendimientos crecientes exige una educación especializada. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde por quebuenaradio.tv. Buenas tardes, amigos, aquí les habla Patricia Maldonado, soy una representante de bienes raíces y trabajo para RE/MAX. Mi teléfono es el 416-471-6687. Buenas tardes, mis queridos oyentes, ¿cómo están? Hola Romy, hola Patricia, un gusto nuevamente estar con ustedes el día de hoy. Les habla Sandra McKinnis, me pueden contactar al 416-832-4251 para cualquier inquietud acerca de taxes, cómo revivir su crédito, cómo empezar una nueva vida con sus finanzas. Si tienen algún problema de deudas, pues también los puedo ayudar. Buenas tardes, chicas, Sandra, Patricia, quien les habla, Romy Alegría, especialista en hipotecas. Bienvenidos a una nueva edición. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me apasiona, que es hipotecas. Así es, tú eres la experta, Romy, la experta. O mortgages, como dicen en inglés. Sí, vamos a conversar desde una perspectiva de primer comprador, ¿no? Que es lo más sencillo, que es lo primero que tenemos que indicarle a la gente que recién está comprando. Tenemos una audiencia bastante grande de jóvenes, ¿no? O early 30s, o la gente que está entrando ya en los 30 años, que están pensando en comprar su propiedad. Así ¿no es cierto? es. Y yo creo que si arrancamos con esta perspectiva desde el punto de vista de primer comprador, vamos a poder darles las primeras pautas a estos clientes o futuros clientes. Así es, Romy. Incluso he tenido el día de hoy justamente una persona que me estaba haciendo una pregunta, y esa creo que es la pregunta, Romy, que tú se la puedes exactamente contestar. Estoy pensando en comprar vivienda, ¿qué debo hacer? Sí, definitivamente. Hay una serie de puntos que hay que discutir en el tema de financiamiento, pero el principal es la preaprobación. O sea, tenemos que terminar de entender por qué es la preaprobación importante. Y ese es el primer paso cuando uno quiere comprar una propiedad, ¿no es cierto? O sea, tú tienes que saber hasta cuánto calificas. Cuando tú vienes a hablar sobre obtener una preaprobación, una precalificación, que también hay una diferencia entre lo que es precalificación y preaprobación, pero para hacerlo más corto es una preaprobación nada más cuando el cliente va a conversar con un mortgage specialist o con un mortgage broker. Básicamente hace la preaprobación cuando el cliente trae los documentos, ¿no? Y le sirven como prueba al especialista para que pueda decir, ok, acá tengo la boleta de pago, tengo el crédito, porque se hace un chequeo del crédito, y de ahí hago el query y se sabe exactamente hasta cuánto uno puede calificar o no. Cuando hablamos de una precalificación, solo para que quede claro, básicamente es una conversación que uno puede tener con la persona interesada en comprar. O sea, si de pronto una persona viene y me dice, Romy, mis ingresos son $50,000 al año, tengo ahorrado $14,000 para comprar la propiedad, tengo $6,000 para los closing costs, ¿cuánto es lo máximo con lo que yo puedo calificar? Entonces ahí es cuando hacemos una precalificación. Eso es solo una precalificación hipotecaria. No he visto ningún papel, ¿no es cierto? Es solo una conversación que tenemos. Pero cuando ya es una preaprobación, yo hice un chequeo del crédito, ya hicimos, ya revisé los papeles, los ingresos, y ya también vi los bank statements de esta persona, o sea, los estados de cuenta del cliente, donde está demostrando el ahorro que tiene para la cuota inicial. Ok, entonces exactamente cuáles serían los documentos que las personas necesitan para esta precalificación, Romy. Entonces, nuevamente la boleta de pago, si se trata de una persona que es un empleado, eso es el documento más sencillo. No le pido la carta de trabajo en ese momento, al momento de la precalificación, porque no sabemos cuándo este cliente va a comprar. Él recién está empezando el proceso, ¿no es cierto? O sea, de repente, y lo que se recomienda es iniciar el proceso con unos 3 meses de anticipación. Entonces el cliente sabe el día de hoy y va a tener todo el verano para buscar una propiedad. Entonces no vale la pena que yo le pida una carta de trabajo, pero sí trabajo con los pay stubs. Le pido los pay stubs, le pido, ok, usted tiene sus ahorros, entonces tráigame el estado del banco. Entonces en el estado del banco ahí me va a demostrar cuántos ingresos, cuánto de ahorrado tiene para el down payment.
y de ahí vamos a poder determinar si necesita más dinero o no para los gastos de cierre. Una vez que ya compraron la propiedad, van a tener que pagar al abogado, tener gastos para movilizarse, ¿no? Hacer el traslado de un lugar para otro, y a otros gastos que pueden ser de repente del home inspection, o algunos casos adicionales que son los gastos de cierre, donde incluimos los gastos de cierre. Entonces, el estado de cuenta, la boleta de pago, si se trata de personas que son self-employed o independientes, lo que necesitamos son los notices of assessment. O sea, el assessment de Revenue Canada. La prueba de que ese fue el Lincoln del año anterior. Del año anterior, pero en este caso, como son business owners o self-employed, necesitamos 2 años. O sea, estamos en este año ahorita ya pidiendo 2016 y el 2015. Entonces, el cliente tiene que venir con los Notices of Assessment más los T1 Generals para poder demostrar exactamente cuál es el ingreso y poder hacer un cálculo que valga la pena, ¿no? Lo que sucede muchas veces es que yo puedo decir, oye, soy independiente y gano $80,000 al año. Perfecto, no hay ningún problema, Mr. Cliente, yo le creo. Lo que sucede es que al momento de presentar la declaración de impuestos hay una serie de gastos que como independiente uno puede definitivamente, deducir. Exactamente, y ahí es donde llega que Lincoln no llega a los 80,000, sino realmente 30,000 o 20,000 algunas veces. Exactamente, y como estamos en el sistema financiero ahora, lamentablemente no podemos tomar la palabra del cliente. Yo creo que sí, efectivamente este cliente hace los $80,000 que está diciendo, pero al momento de hacer deducciones solo declaró 30,000, y como les decía, tenemos que tomar el promedio de los $30,000, o sea, de lo que sale en la línea 150 del Notices of Assessment. Perfecto. Pero, una pregunta, pero por ejemplo, todos self-employed o todo el que tiene negocio siempre corren con lo mismo, porque todo el mundo trata de pagar menos impuestos. Entonces, ustedes como la banca financiera, me imagino que tienen que tener un plan especial que es completamente distinto que si viene una persona de salario, ¿no es cierto? Si te refieres al tipo de producto o a la evaluación. Al tipo de producto, exacto. Sí, nosotros, hay 2 formas acá. O sea, tenemos gente que llega con 20% más, que se trata de un crédito convencional, un crédito hipotecario convencional, o tenemos el crédito que va asegurado a través de CMHC o Genworth, ¿ok? Estos son para personas que tienen menos de 20% de down payment. Entonces, aquí, cuando el cliente tiene menos del 20%, ¿podría comprar una propiedad? Sí, un self-employed, una persona con negocio puede comprar como self-employed. Y hay unas consideraciones especiales, como dices bien, Patricia, pero este cliente tiene que tener como mínimo el 10% de down payment o de cuota inicial para poder comprar como business owner o como independiente. Entonces, en este caso, Romy, ¿cuál sería el Lincoln básico que un self-employed tendría que tener para aplicar, en este caso, para ser aprobado? El gobierno o CMHC o Genworth no te determinan un ingreso mínimo. Lo que pasa es de que hay unas consideraciones con respecto al tipo de actividad que la persona realiza para poder designarle. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona, porque es muy común, estamos hablando de estas personas que tienen los nail salons, ¿no es cierto? Okay. Entonces, estos clientes, ya existen tablas o consideraciones sobre el ingreso que ellos pueden hacer al año. O sea, una persona con este tipo de negocio no me va a decir que puede hacer $200,000 y eso es neto. ¿Me entiendes? En su declaración de impuestos generalmente declaran $29,000, $28,000. Pero ¿cuánto nosotros asumimos que es lo correcto o que es lo real que este cliente puede hacer? Es alrededor de $60,000 o $70,000. ¿Me entiendes? Entonces vamos a declarar que está haciendo $29,000, como te decía, como aparece en la línea 150 del Revenue Canada, o sea, del Notice of Assessment, y hacemos la indicación de que este es el volumen de negocio que el cliente tiene, ¿no? Porque lo hemos visto de repente, porque sabemos, conocemos, es la explicación que tenemos de él, y de ahí se le explica al underwriter, o sea, se manda al sistema, y ellos te hacen la aprobación inmediata si es con menos de 20% o con más de 20% a través del underwriter directamente, ¿no? Solo tiene una conversación con el underwriter y se le explica, ¿no? Sabes que esto es lo que el cliente está haciendo. Entonces, ahí ellos determinan si es aceptable el ingreso que están indicando
¿no? De $70,000 para la calificación. Esto es en el caso de las personas que trabajan con lo que es salones de belleza. Ahora, yo tengo muchos clientes que trabajan en construcción. Ustedes Muy tienen común. algo exactamente muy común. Y ellos tienen pues un income bastante alto. ¿Cuál sería en este caso, cómo se lo aplica en este caso a ellos? Bueno, de todas maneras, yo tengo muchos clientes de construcción, por ejemplo, pero están a través de la Unión. Y estos clientes tienen la deducción. Nosotros ahí en este caso tomamos el ingreso promedio, porque los ingresos son bastante altos. Así es. En construcción son bastante altos. Y ahí lo que se hace es tomar el ingreso promedio. Yo nunca he tenido problemas con el tema de construcción porque la mayoría están en la Unión. Y pagan los impuestos y hacen las deducciones de ley y todo. Y aunque, por ejemplo, el income esté en los $20,000, por ejemplo. Claro, sí. En este caso sí vamos a tomar eso porque realmente no estamos hablando de un self-employed completamente que genera más ingresos. Estamos hablando de una persona que hace sus horas y le pagan por horas. ¿No es cierto? Perfecto. Pero sí, generalmente, y lo que pasa, y mucho es que estamos viendo, ya lo debes haber visto también tú, Patricia, es que ahora es difícil calificar. Es difícil calificar y entonces estamos viendo que si antes era solo la pareja entrando a la compra de la casa, ahora estamos viendo que son los papás, los tíos, toda la familia junta para apoyarse, para poder calificar, ¿no es cierto? ¿Quién que dice eso? Porque, por ejemplo, muchas personas piensan que solamente en este caso papá y mamá pueden estar en título de la propiedad, pero no es así. Como tú dices, hay muchas familias que suman todo su salario para calificar. Entonces, como tú dices, está papá, mamá, hijos y hasta a veces abuelitos, o sea, porque tienen que ver qué es lo que califican para calificar a los requerimientos que ustedes piden. Sí, para calificar. Lo que pasa es de que y ya sabemos cómo están los precios en este momento en Toronto. Los precios están elevadísimos. Estamos hablando, si una propiedad hace 2-3 años valía 700,000, ahora está arriba del millón. Sí. ¿No es cierto? Sí, así es. El mes pasado han bajado los precios, no han habido tanta venta. No vamos a entrar en ese tema definitivamente, pero es sencillamente porque ya están viendo toda la dificultad que existe para calificar y es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero sí, o sea, la situación está difícil, las propiedades están demasiado altas y ahora los ingresos no han subido de la misma manera que han subido los precios de las propiedades. Entonces, prácticamente se ha vuelto una práctica común ahora invitar a la familia a ser parte de la hipoteca. Y como dices, en algunos casos son guarantors, not on title, ¿no? O en muchos casos sí se necesita que estén todos en el título de la propiedad porque los ingresos de los principales son bastante bajos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, para volver al tema del pre-approval, el tener un pre-approval les va a permitir al cliente garantizar la tasa de interés. La tasa de interés por 120 días, o sea, 4 meses, ¿no es cierto? Y eso es bastante importante porque si las tasas comienzan a subir, por lo menos lo protegemos. En los últimos 4 o 5 años las tasas se han mantenido bastante similares y no ha habido problema de protegerle o garantizarle una tasa de interés. Pero si ya estamos viendo que la economía está avanzando, ¿no? Y está mejorando a nivel mundial, las tasas van a comenzar a subir. Ahora los comentarios están que las tasas... Está comentarios, sí. Exactamente. Sí, entonces, cuando uno hace una preaprobación, le garantizamos la tasa de interés al cliente por los próximos 4 meses. O sea, el cliente tiene una opción de irse a buscar la propiedad por 4 meses y sabe que la tasa de interés va a quedar garantizada. Bastante interesante. ¿No es cierto? Lo otro también que es importante es el hecho de que el cliente ya sabe específicamente hasta cuánto puede calificar. Y no, como siendo la compra de casa un tema bastante emocional, lo que sucede es de que a veces, oye, me enamoré de esta casa. Patricia, tú puedes dar fe de eso, ¿no es cierto? Sí, me enamoré de esta casa, pero Mr. Cliente, usted no califica. Lamentablemente no califica. Por eso es importante hacer la precalificación, porque tú nos das un número y nosotros les explicamos, ok, pues solo podemos ver casas hasta esta cantidad. Claro. Porque si no, como tú dices, aquí viene la parte emocional, las decepciones de no poder comprar lo que ellos les gustaría comprar. Claro, y es toda una tristeza. Y siendo la compra de su casa es la más grande inversión que uno tiene en la vida, ¿no es cierto? Y definitivamente hay mucha emoción en esto. Estamos hablando que a veces viene toda la familia para ver la propiedad. Imagínate si creaste una expectativa ahí que te gusta la casa y a la hora de la hora no vas a poder calificar. No va a poder obtener. Ya regresamos en eFinanzas, el programa de educación en finanzas personales por Qué Buena Radio, desde Toronto, Canadá.